genómica, transcriptómica y proteómica, ciencias que estudian el ADN y sus productos. Exones e intrones. El avance de las metodologías de la ingeniería genética a principios de la década de los años 80 del siglo XX cataliza un esfuerzo muy importante encaminado al aislamiento y la caracterización de genes de organismos superiores, incluyendo el humano, con el objetivo general de entender en detalle la organización y la expresión de los genes. Así, utilizando diferentes estrategias y metodologías, se aisla un primer conjunto de ADN complementarios a partir de copiar moléculas de ARN mensajeros específicos, los cuales fueron, a su vez, utilizados para aislar los genes correspondientes a partir directamente del ADN cromosomal. Sorpresivamente, muchos de los genes cromosomales de organismos superiores resultaron tener un mayor número de nucleótidos, es decir, un mayor tamaño que los ADN complementarios correspondientes utilizados para aislarlos. Tras un análisis cuidadoso de estos resultados, que incluyó la determinación de la secuencia del material genético, fue posible concluir que a diferencia de las bacterias, la mayor parte de los genes en los organismos superiores están constituidos por dos tipos de regiones de ADN. El primer tipo son regiones que codifican para una proteína, llamadas exones, y el segundo tipo son regiones de ADN que no codifican para esa proteína, a las cuales se les denominó intrones. El ADN complementario obtenido a partir de ARN mensajeros solo lleva o está constituido por las regiones de ADN que son los exones, y por eso siempre es de menor tamaño que el gen a nivel del ADN cromosomal, el cual lleva también los intrones. En la figura se muestra la estructura del ADN a nivel del genoma, que codifica para la proteína betaglobina, que es parte de la hemoglobina de la sangre en los seres humanos. Como puede verse en esta figura, este gen a nivel del cromosoma está constituido por alrededor de 1600 pares de nucleótidos, de los cuales solo 600 corresponden a 3 secuencias de exones y los otros 1000 pares de nucleótidos integran 2 secuencias de intrones. Al sintetizarse ARN a partir de este gen, se genera una primera molécula de ARN premensajero de aproximadamente 1600 pares de nucleótidos. Este ARN es posteriormente procesado en el interior del núcleo de la célula. Este procesamiento consiste en remover fragmentos específicos de ARN que en este caso de la beta-globina corresponden a 2 intrones para generar así un ARN mensajero que solo lleva la secuencia correspondiente a los 3 exones. Al final de esta secuencia que codifica para los 3 exones se localiza otra a la que se le denomina cola de poli A, que está presente en casi todos los ARN mensajeros de los organismos eucariontes. Este ARN mensajero de aproximadamente 600 pares de nucleótidos es traducido en la proteína beta-globina humana, que es una cadena polipeptídica de aproximadamente 150 residuos de aminoácidos. Es importante señalar que en términos generales, el procesamiento del ARN premensajero puede ser realizado de manera alternativa para el caso de varios genes, en cuanto a los fragmentos del ARN premensajero que son removidos. De hecho, se ha reportado que al menos el 38% de los genes humanos pudieran tener un procesamiento diferente y alternativo de su ARN premensajero, lo que implica que a partir de un ARN de este tipo se pudieran generar al menos 2 ARN mensajeros diferentes del mismo ARN premensajero, y de esta manera generar a su vez al menos 2 proteínas diferentes a partir de un gen. Con toda esta información y gracias al mejoramiento y sofisticación continuos de las técnicas del ADN recombinante, en particular la aparición de técnicas poderosas de amplificación del ADN, PCR, y de secuenciación automática de ADN, hoy es posible analizar, inclusive sin clonar, genes de cualquier organismo, incluyendo los del hombre. A través de ellos se ha iniciado la etapa o la era del genoma, en la cual el esfuerzo ya no se concentra solamente en genes aislados, sino en el análisis del conjunto de todos los genes presentes en un organismo. En el caso de las bacterias o organismos unicelulares, su genoma lo conforman los 3000 a 5000 genes que se localizan en sus cromosomas dependiendo de la especie. En el caso de los humanos tenemos alrededor de 40.000 genes localizados en los 46 cintas de ADN, los 46 cromosomas que conforman nuestro genoma, que por cierto es diploide, 23 pares de cromosomas, lo cual quiere decir que tenemos la información genética por duplicado, una parte proveniente de nuestro padre y la otra de nuestra madre. En la era del genoma, pretendemos conocer inicialmente cuál es la secuencia de nucleótidos de todos los genes de un organismo y con ello iniciar el análisis de cómo están organizados y localizados todos los genes en los cromosomas.
Es decir, tenemos como objetivo global de todos los grupos que trabajamos en esta área contribuir a determinar los mapas genéticos de los seres vivos. Asimismo, pretendemos conocer cómo se regulan y en qué tipo de procesos celulares participan los genes y sus productos proteicos. En geografía, un mapa es la posición que guarda un país con respecto a los otros países en el planeta. En genética, un mapa es la posición que guarda un gen con respecto a los otros genes en las cintas de ADN que forman los cromosomas de un determinado organismo. Si comparáramos, como hemos ya señalado, uno de nuestros cromosomas e hiciéramos una analogía con un cassette o cinta musical, diríamos que de la misma manera en que en una cinta musical se encuentra almacenada información que se traduce en música, en una cinta de ADN se encuentra almacenada información genética que se traduce en proteínas. Hemos ya también señalado la analogía entre el ADN y una cinta musical, en donde sabemos que se encuentra almacenada información para diferentes canciones. Cada una de estas canciones en la cinta musical está a su vez almacenada en un segmento específico en esa cinta musical y de una manera lineal. Es decir, primero se encuentra el segmento que codifica o guarda la información para la primera canción, luego el segmento para la segunda melodía y así hasta la última canción. Asimismo, estos segmentos de cinta son de diferentes tamaños y por ello las canciones también lo son. En el caso de una cinta genética de ADN, sabemos también que se encuentra almacenada información para hacer varias y diferentes proteínas y que la información para cada una de estas proteínas o canciones biológicas está almacenada en un segmento específico de la cinta para cada una de ellas, que se denomina gen. Estos segmentos de la cinta genética o genes se encuentran organizados también de manera lineal, es decir, uno después de otro, y que al igual que los segmentos de la cinta musical que codifican cada uno de ellos para una canción diferente y que de diferente duración o tamaño, los genes codifican también cada uno de ellos para una proteína distinta de diferente tamaño y que lleva a cabo una función específica en el organismo. El genoma es, pues, el conjunto de todos los pares de nucleótidos que incluyen el total de los genes y otras secuencias de ADN que se encuentran en nuestros cromosomas. El proteoma de un organismo es el conjunto de todas las proteínas que pueden sintetizar ese organismo a partir de la información localizada en sus genes, mientras que al conjunto de todos los transcritos de ARN que se generan en un organismo se denomina el transcriptoma de ese organismo. Los humanos tenemos alrededor de 40.000 genes en cada célula de nuestro organismo, lo cual implica que podemos fabricar en nuestro organismo al menos 40.000 proteínas, ya que el procesamiento diferencial de ciertos transcritos de ARN premensajeros de algunos genes humanos permitirá sintetizar más proteínas. En cambio, las bacterias que tienen entre 3 y 5.000 genes en su genoma, dependiendo de la especie, no tienen intrones, por lo que no tienen procesamiento diferencial de sus transcritos de ARN, y por ello son capaces de sintetizar un proteoma de solo 3.000 a 5.000 proteínas. Hoy en día se ha logrado determinar la secuencia nucleotídica de todo el genoma de varios virus, bacterias y también de varios organismos eucariontes, y con esto nace de facto la ciencia genómica, que permite el análisis de las secuencias nucleotídicas de todos los genomas y de sus proteomas. El genoma de la bacteria Escherichia coli es uno de estos casos. Hoy se conoce la posición relativa en la cinta genética de su único cromosoma de los 4.464 genes que constituyen el genoma de este microorganismo. Gracias a esto somos capaces de listar todas las 4.464 proteínas que puede sintetizar a través de la transcripción de estos genes en esta célula y que constituye su proteoma, cuya interacción hace posible los procesos de crecimiento y división de este organismo unicelular. En el caso de los organismos eucariontes, que son aquellos que a diferencia de los procariontes, bacterias, tienen todos sus cromosomas integrando el núcleo de la célula y rodeados por la membrana del núcleo, se han ya determinado las secuencias nucleotídicas completas de los genomas de varios de ellos, entre los que se destacan el de la levadura, Saccharomyces cerevisiae, que es un microorganismo unicelular que se utiliza en la producción de alcohol, el de un gusano llamado Caenorhabditis elegans, nemátodo, el de la mosca de la fruta, Drosophila melanogaster, los de las plantas Arabidopsis thaliana y arroz, Oryzia sativa, el genoma de la especie humana y el genoma del ratón. La levadura es un organismo que tiene 16 pares de cromosomas, los cuales contienen entre todos ellos 6.241 genes. En el caso del gusano, este organismo tiene 6 pares de cromosomas y 19.099 genes, mientras que la mosca Drosophila tiene solo 4 pares de cromosomas y en ellos se localizan 13.601 genes.
La planta Arabidopsis tiene 25.498 genes en sus 5 pares de cromosomas y el arroz tiene entre 40.000 y 50.000 genes en sus 12 cromosomas. Para el caso de la especie humana se ha reportado inicialmente que tenemos entre 35.000 y 40.000 genes. Estudios comparativos entre los genomas y los proteomas de estos organismos demuestran que hay un gran conjunto de genes y de proteínas muy parecidos que se encuentran presentes en todos los organismos, incluyendo al hombre, y que son responsables de sus funciones biológicas primarias. De hecho, compartimos la secuencia de alrededor del 98.5% de nuestro ADN con el chimpancé, 90% con el ratón y 30% con la mosca. Las bases de datos de información genómica y proteómica. La bioinformática. Como se ha señalado, la ciencia genómica tiene como objetivo inicial el obtener la secuencia de nucleótidos de los genomas de los organismos vivos y de los virus. En la actualidad existen más de 1000 secuencias de genomas completos, la mayor parte virales, las cuales han sido depositadas en bancos de información en el Internet. A principios de los años 80 se tenían no más de 104 pares de nucleótidos en estos bancos de datos. En la actualidad este número es de 5 por 10 a la 8 pares de nucleótidos y la tendencia es de un incremento logarítmico. Uno de estos bancos, el GenBank, que es público, tiene registrado un número muy importante de las secuencias generadas, más de 700. Existen otros bancos públicos y privados en donde el acceso está limitado o tiene un costo económico. Además, también se han generado bases de datos especializadas, por ejemplo, para el análisis de secuencias provenientes de virus. Como se ha señalado, las secuencias de los nucleótidos de los genomas permiten el análisis y la búsqueda de secuencias relacionadas entre dos o más organismos, con funciones específicas. De esta forma es posible, a través de la comparación de las secuencias, determinar o inferir funciones de una proteína que no ha sido previamente descrita en un organismo, por su semejanza con otra cuya función se conoce en otro ser vivo. Asimismo, la comparación de secuencias permite comparar genes cuya función es desconocida con genes parecidos llamados homólogos, con funciones conocidas en otros organismos, y a partir de esto no solo establecer relaciones filogenéticas entre los organismos, sino avanzar también en el entendimiento de las funciones de ciertos genes no bien conocidos. El análisis comparativo de secuencias homólogas de organismos diferentes es la base de la filogenia molecular. Recientemente, con la obtención de secuencias nucleotídicas de genomas completos, se ha encontrado que las filogenias basadas en la comparación de genes únicos son, con frecuencia, inadecuadas e incompletas. La comparación de secuencias nucleotídicas de los genomas completos, analizando cuántos genes de un genoma dado están presentes en el otro, da lugar a árboles filogenéticos más precisos, que están basados no solo en la evolución de un gen, sino en la definición del contenido génico funcional de todo el genoma de un organismo. Desafortunadamente, el análisis aislado de las secuencias genómicas no permite entender cómo funcionan los genes, cómo trabajan las células, cómo las células forman organismos o qué es lo que pasa cuando una célula se enferma. Es por esto que, como respuesta a la gran avalancha de información que se está obteniendo a través de los proyectos genómicos de los últimos años, ha habido un gran interés en el desarrollo de metodologías que permitan el análisis sistemático y la explotación de la información generada. Estas metodologías, que sustentan la investigación llamada posgenómica o genómica funcional, permiten, por ejemplo, analizar la expresión de los genes, transcriptoma, en un organismo, tejido o célula dada bajo diferentes condiciones, o caracterizar la presencia de proteínas, sus asociaciones y o las modificaciones post-traduccionales, proteoma, en células normales o enfermas o sujetas a diversos estímulos. La investigación posgenómica involucra también de manera importante a la bioinformática, área que se ha desarrollado notoriamente en estos últimos años y la cual se puede prever continuará desarrollándose de manera acelerada, ya que la extraordinaria gran cantidad de información que se obtiene de los proyectos genómicos y posgenómicos solo se puede integrar y manipular a través de las herramientas que se generan en esta disciplina de la bioinformática. Conocer las secuencias nucleotídicas de todos los genes de estos organismos y a partir de ellas las secuencias de aminoácidos de todos sus productos proteicos no significa, sin embargo, que de forma automática conoceremos todos los detalles del funcionamiento de estos seres vivos. De facto, estamos solamente al principio del entendimiento de cómo la regulación fina y sincronizada del genoma permite el desarrollo y funcionamiento del organismo vivo. Sin embargo, es indudable que nuestra capacidad para entender el funcionamiento y desarrollo de cualquier organismo será potenciada a través del conocimiento de las secuencias nucleotídicas de su genoma.
de sus instrucciones genéticas, de su transcriptoma, de su proteoma y de la comparación de estos con los presentes en otros organismos. Por ejemplo, estudios recientes de comparación de genes entre los genomas secuenciados de los diferentes organismos eucariontes animales demuestran que, en el caso de la mosca, existen en este organismo más del 65% de los genes que en los humanos son responsables de las enfermedades congénitas hasta ahora identificadas en la especie humana. En otras palabras, en la mosca se han encontrado al menos 177 genes que tienen equivalencia con genes humanos involucrados en enfermedades congénitas. Ejemplo de estos casos es el de una mutante de la mosca que presenta una patología similar a la que se observa en pacientes con la enfermedad de Parkinson. Indudablemente, el análisis del funcionamiento de estos genes y de sus productos proteicos en este insecto permitirá en tiempos mucho más cortos conocer con gran detalle los elementos moleculares involucrados en muchas enfermedades genéticas humanas, conociendo lo que ocurre en otros organismos modelo como la mosca, y abriendo así posibilidades extraordinarias y novedosas para el tratamiento de este tipo de enfermedades en el ser humano. Estudio de la expresión génica y los microarreglos. Este tipo de estudios permite caracterizar el patrón de expresión global de todos los genes de una célula específica en una cierta condición fisiológica. Estos estudios se basan en la idea de que el estado funcional de un organismo está principalmente determinado por los genes que expresa. Si bien esta idea no es estrictamente cierta, ya que la cantidad absoluta de las proteínas de una célula con respecto a los ARN mensajeros transcritos no mantiene una relación lineal y además existen modificaciones posttraduccionales que alteran o modifican la actividad de una proteína dada, lo que redunda en el estado funcional de una célula. El estudio del transcriptoma de una célula da una idea bastante cercana del estado general de la misma. Los estudios de expresión génica se realizan en general de modo comparativo, ya que se compara la inducción y represión de la síntesis de los ARN mensajeros de una célula en una cierta condición, por ejemplo, en una célula en una condición metabólica o una célula enferma, versus una condición control, esto es, una célula sana. Por lo que los estudios del transcriptoma celular permiten determinar los patrones de expresión global de los genes relativa en diferentes condiciones fisiológicas. Entre los métodos para medir la expresión génica, el más utilizado actualmente es el de microarreglos de ADN, el cual se ha empleado para diversos estudios, tales como la caracterización de la expresión de los genes en la célula en diferentes condiciones metabólicas, la expresión global de los genes celulares en respuesta a infección viral o bacteriana, la comparación de la expresión en células sanas contra la expresión de genes en células enfermas o cancerosas. En la figura se muestran los resultados de comparar los transcriptomas de la bacteria Escherichia coli, que tiene más de 4.400 genes en dos diferentes condiciones metabólicas. Los puntos amarillos son genes que en ambas condiciones metabólicas se expresan de manera similar. Los puntos rojos señalan genes que se expresan en una condición metabólica y los verdes en otra. Y así llegamos a la conclusión de este extracto de fundamentos y casos exitosos de la biotecnología de Francisco Bolívar Zapata. Espero que la información que han recibido sea de su interés. Por mi parte no me queda más que agradecerles y esperarlos en el próximo video. Muchas gracias y hasta pronto.